17 de diciembre de 1939, 03:40 horas, Suma, Istmo de Karelia, Finlandia. El tanque T-28 llevaba 11 minutos ardiendo cuando el soldado Raso Paavo Hietanen trepó sobre su casco con una botella de gasolina envuelta en un trapo en llamas. La tripulación seguía viva dentro. Podía oírlos. El motor del tanque se había agarrotado después de que soldados finlandeses arrojaran 2 botellas de mezcla inflamable por las rejillas de admisión de aire en la parte trasera, que no era la forma en que nadie le había dicho a Hietanen que debía combatir un tanque, porque nadie le había dicho nada sobre cómo combatir tanques, porque el ejército finlandés en diciembre de 1939 no tenía doctrina para detener blindados soviéticos con botellas de vidrio llenas de combustible, porque 3 semanas antes nadie había imaginado que fuera a ser necesario. El Ejército Rojo que cruzó la frontera finlandesa el 30 de noviembre contaba con 6.541 tanques. Finlandia tenía 32, todos obsoletos, ninguno comprometido en el frente de Karelia en las primeras semanas de combate. La proporción no era una ecuación militar que admitiera solución. Y sin embargo, la solución existía y estaba siendo descubierta en tiempo real por hombres que no tenían nada más, a una temperatura de menos 28 grados Celsius, en un campo helado a las afueras de un pueblo llamado Suma, con botellas que ellos mismos habían llenado y trapos que habían rasgado de sus propios uniformes. El T-28 dejó de arder eventualmente. La tripulación no salió. Hietanen bajó y fue a buscar otra botella. Había más tanques detrás de este. Siempre había más tanques. El arma que Hietanen usaba sobre el casco del T-28 aún no tenía nombre, ni nombre finlandés, ni ningún nombre en el que los hombres que la arrojaban se hubieran puesto de acuerdo. En las semanas previas a la guerra, oficiales finlandeses adscritos a organizaciones de defensa civil habían estado experimentando con dispositivos incendiarios improvisados, basados en la física simple del líquido inflamable y una fuente de ignición. Dispositivos que podía llevar la infantería, arrojarse a corta distancia y que se incendiarían al impactar si el mecanismo de entrega funcionaba correctamente. Los experimentos no eran sistemáticos. No existía ningún programa finlandés centralizado de investigación de armas antiblindadas improvisadas en octubre de 1939. Había conciencia, extraída de informes de la Guerra Civil Española, de que las fuerzas nacionalistas que combatían en España habían usado botellas de gasolina contra tanques suministrados por los soviéticos con cierto éxito reportado. Y había el reconocimiento, obvio para cualquier oficial finlandés que mirara los números, de que el inventario de cañones anticarro de Finlandia era tan reducido en relación con el blindaje soviético que se agotaría en las primeras semanas de contacto armado intenso. La situación de los cañones anticarro no era simplemente inadecuada, era catastrófica según cualquier estándar convencional de planificación militar. Los inventarios del ejército finlandés en noviembre de 1939 contaban aproximadamente 100 cañones anticarro de varios calibres, muchos de ellos de época de la Primera Guerra Mundial, con reservas de munición que los planificadores militares estimaban se consumirían en 2 semanas de contacto armado sostenido solo en el Istmo de Karelia. Frente a 6.541 tanques soviéticos, 100 cañones con 2 semanas de munición era un número que no producía un plan militar, producía una búsqueda de alternativas. La botella era la alternativa. El ministro de Asuntos Exteriores soviético Vyacheslav Molotov proporcionó el nombre inadvertidamente mediante una mentira. Cuando los bombarderos soviéticos atacaron Helsinki el 30 de noviembre de 1939, el día de apertura de la invasión, matando civiles en los barrios residenciales de la capital finlandesa y destruyendo edificios que no tenían función militar, Molotov anunció en la radio de Moscú que los aviones soviéticos no estaban lanzando bombas sobre las ciudades finlandesas. Estaban lanzando pan, ayuda humanitaria para los trabajadores finlandeses que pronto serían liberados de su gobierno burgués. La explicación fue ofrecida con la serena confianza de un Estado que había concluido que su propia población creería lo que se le dijera y que la comunidad internacional o aceptaría el encuadre o carecería de legitimidad para cuestionarlo. Los soldados finlandeses que observaron caer las bombas sobre Helsinki
no recibieron esta declaración con la credulidad que Molotov quizás esperaba. Comenzaron a llamar a las bombas aéreas soviéticas cestas de pan Molotov, y las botellas que arrojaban contra los tanques soviéticos, las botellas que iban con el pan, se convirtieron en cócteles Molotov, un brindis a Molotov. El bautizo fue una pieza de humor negro que contaba más sobre la situación finlandesa en diciembre de 1939 que cualquier comunicado oficial. Una nación superada en 100-1 en blindados, enfrentando a un enemigo que mentía sobre el bombardeo de civiles, encontrando tiempo en el intervalo entre ataques de tanques para hacer un chiste al respecto. El humor no era accidental, era estructural. Era la respuesta específica de personas que habían mirado la situación con claridad, habían entendido exactamente lo grave que era y habían decidido que la alternativa a reírse era algo que no estaban dispuestas a hacer. La mezcla de gasolina dentro de las botellas no era originalmente gasolina. La gasolina pura arde rápidamente, pero no se adhiere bien a las superficies metálicas, lo que significa que el fuego que produce es intenso, pero breve. Y un fuego breve puede no penetrar en el tanque a través de las aberturas disponibles para el ataque de infantería, antes de que las llamas se extingan y la tripulación se recupere y el tanque siga avanzando. Los soldados finlandeses en las primeras semanas de guerra experimentaron con mezclas que ardieran más tiempo y con más calor y que se adhirieran a cualquier superficie que golpearan. La formulación que se convirtió en estándar en la producción finlandesa a mediados de diciembre de 1939 combinaba gasolina con alquitrán, que daba al líquido en llamas una calidad espesa y adhesiva, que lo hacía pegarse a las superficies metálicas y mantener el contacto con la fuente de ignición durante un periodo significativamente más largo que la gasolina sola, el clorato de potasio, que actuaba como oxidante y permitía que la mezcla ardiera incluso privada de oxígeno externo. Esta última propiedad importaba porque los puntos de ataque más efectivos en un tanque soviético eran las rejillas de admisión de aire y el compartimento del motor, donde la mezcla en llamas podía alcanzar las líneas de combustible y los componentes mecánicos, y donde el fuego se alimentaría en parte por el propio suministro de aire del motor y en parte por el oxidante químico de la mezcla. La formulación no fue desarrollada en un laboratorio, fue desarrollada en el campo, por soldados que estaban muriendo a causa del blindaje soviético y que necesitaban que la botella funcionara mejor, que probaron gasolina pura y la encontraron insuficiente, que añadieron alquitrán de los depósitos de reparación de carreteras y encontraron que la adhesión mejoraba, que añadieron clorato de potasio de los almacenes de suministros agrícolas y encontraron que la combustión sostenida se extendía lo suficiente como para marcar la diferencia. Probaron cosas hasta encontrar combinaciones que funcionaban y luego se lo dijeron unos a otros, y luego esas combinaciones se convirtieron en estándar a través de la transmisión informal que usan los ejércitos, cuando la doctrina no ha alcanzado a la necesidad, y los hombres están muriendo en la brecha entre lo que dice la doctrina y lo que requiere la situación. La producción de las botellas se convirtió en un acto organizativo a las pocas semanas del inicio de la guerra. La destilería estatal finlandesa, hoy Alcoap, que en circunstancias normales producía el vodka y los licores consumidos por la población civil finlandesa, fue redirigida para llenar botellas de medio litro con la mezcla de alquitrán, gasolina, clorato de potasio y fijar en el cuello de cada botella un par de cerillas de tormenta, del tipo impermeable que podía encenderse incluso en condiciones húmedas, unidas con alambre y orientadas de modo que frotarlas contra una superficie rugosa encendiera ambas cerillas simultáneamente. Las cerillas ardían durante varios segundos antes de que la botella impactara su objetivo, tiempo suficiente para que un hombre arrojara la botella con precisión razonable, pero no tanto como para que estuviera sujetando un objeto en llamas durante un periodo incómodo antes de soltarlo. El sistema de ignición con cerillas de tormenta resolvió un problema que había aquejado a las armas incendiarias improvisadas desde su uso en España: cómo asegurar una ignición fiable en el momento del impacto y no antes ni después. Una botella que se enciende en la mano del lanzador es peor que ninguna botella.
Una botella que no se enciende al impactar es un recipiente de vidrio con líquido inflamable posado sobre o cerca de un tanque, cuya tripulación investigará en breve el ruido del vidrio roto contra su casco. El sistema de cerillas de tormenta producía una ignición fiable en condiciones que incluían temperaturas de menos 30 grados Celsius, vientos de hasta 40 kilómetros por hora y el estrés físico de un hombre lanzando bajo fuego, desde una posición en la que había estado tumbado inmóvil durante horas. Alco produjo aproximadamente 450,000 de estas botellas durante la Guerra de Invierno. El número es preciso porque el gobierno finlandés llevaba registros. 450,000 botellas de una mezcla diseñada para incendiar tanques soviéticos, fabricadas por una compañía nacional de vodka, en 105 días de guerra. Comprender por qué el cóctel Molotov funcionó contra los tanques soviéticos en Finlandia en 1939 requiere entender algo sobre la doctrina de diseño de tanques soviéticos que los propios oficiales del Ejército Rojo comprendían, pero que el liderazgo político soviético no había asimilado del todo. Los tanques que cruzaban hacia Finlandia en noviembre de 1939 eran productos de una filosofía de diseño que priorizaba la protección blindada y la potencia de fuego para operaciones en terreno abierto contra oponentes militares convencionales que atacarían los tanques de frente, a distancia, con cañones anticarro u otros vehículos blindados. El T-26, que era el tanque soviético más numeroso en Finlandia, había sido diseñado a finales de los años 20 basándose en un diseño comercial británico, actualizado a lo largo de los años 30, y en 1939 era un vehículo con blindaje que resistía el fuego de armas pequeñas y los fragmentos de proyectiles, pero cuyo compartimento del motor y sistemas de admisión de aire habían sido ubicados en la parte trasera del vehículo, donde era menos probable que recibieran fuego directo de oponentes que atacaran el tanque de frente. Esta era una lógica de diseño sólida en el contexto para el que el T-26 había sido diseñado. Se convirtió en una vulnerabilidad fatal en el contexto del combate en los bosques finlandeses, donde la amenaza no venía de oponentes que atacaban el tanque de frente a distancia, sino de infantería que había dejado pasar el tanque por su posición y lo atacaba por detrás a distancias medidas en metros. Así, la ubicación de las rejillas de admisión de aire en la parte trasera del vehículo, que reducía su exposición a las armas anticarro convencionales, maximizaba su exposición a una botella arrojada por un hombre tendido en una trinchera, sobre la que el tanque acababa de pasar. La doctrina de tanque soviética asumía una coordinación de armas combinadas que el terreno finlandés hacía imposible de lograr y que las tácticas finlandesas estaban específicamente diseñadas para impedir. El concepto operativo soviético estándar para el avance blindado requería que los tanques y la infantería se movieran juntos, con la infantería despejando las zonas boscosas o edificadas de equipos anticarro antes de que el blindaje entrara en esas áreas, y el blindaje suprimiendo el fuego defensivo que de otro modo mantendría inmovilizada a la infantería. Esta dependencia mutua era una doctrina sólida en terreno abierto. En el bosque finlandés, donde los árboles impedían que los vehículos blindados se apartaran de los caminos y donde los soldados finlandeses que ocupaban posiciones ocultas en esos mismos árboles podían atacar simultáneamente tanto a la infantería como al blindaje, la dependencia mutua se desmoronó. La infantería soviética que seguía a los tanques por los caminos forestales era alcanzada por el fuego finlandés desde los árboles a ambos lados del camino. Cuando la infantería sufría bajas y se echaba al suelo, los tanques seguían avanzando porque detenerse los convertía en objetivos fijos para los cañones anticarro finlandeses. Cuando los tanques se adelantaban a la infantería, esta perdía la supresión que los tanques le habían estado proporcionando y sufría más bajas. El ciclo se autorreforzaba y producía, de manera consistente en todos los sectores del frente finlandés, tanques operando sin apoyo de infantería en terreno donde la infantería era su única protección contra el único arma disponible en cantidades suficientes para amenazarlos. El resultado fue que un defecto de diseño que había existido en el T-26 desde 1928 se convirtió repentinamente en una responsabilidad táctica en diciembre de 1939, en un bosque a las afueras de Suma, porque las tácticas finlandesas habían creado las condiciones bajo las cuales el defecto podía ser explotado por un hombre con una botella. La vulnerabilidad específica de los tanques soviéticos
El cóctel Molotov no era uniforme en todos los tipos de tanque ni en todos los escenarios de ataque. El T-26 era más vulnerable en la parte trasera del compartimento del motor, donde las rejillas de admisión de aire eran accesibles a una botella arrojada desde atrás o desde el costado. Un impacto exitoso en esa ubicación podía forzar la mezcla ardiente hacia el compartimento del motor, donde incendiaba componentes del motor y líneas de combustible, y creaba un fuego que la tripulación, operando en un vehículo blindado sellado, no podía alcanzar con su propio equipo de extinción de incendios, que en la mayoría de los tanques soviéticos de este periodo consistía en extintores portátiles que requerían abrir escotillas, lo que exponía a la tripulación a la infantería finlandesa que esperaba exactamente eso. El tanque medio T-28 más grande, que Yetanen había estado combatiendo en Suma, tenía una disposición del motor más compleja distribuida a lo largo de una sección trasera más amplia y requería múltiples impactos de botella para lograr el mismo efecto que una sola botella bien colocada podía lograr en un T-26. Los equipos anticarro finlandeses aprendieron por tanto a trabajar en coordinación, típicamente grupos de 3 o 4 hombres, con roles asignados establecidos antes del enfrentamiento y que no requerían comunicación durante él, porque la comunicación durante un ataque de tanques en un bosque de noche en invierno no era posible de manera fiable, y planificar para ello era planificar para el fracaso. Un hombre atraería la atención del tanque desde el frente, moviéndose lo suficiente para atraer el fuego de la ametralladora del tanque y la atención del conductor, mientras 2 o 3 más se aproximaban por los flancos y la retaguardia con botellas. La coordinación requerida para esta táctica bajo fuego, en la oscuridad, a menos 30 grados Celsius, por hombres que habían recibido quizás 2 semanas de entrenamiento militar antes de que comenzara la guerra y que no habían practicado esta secuencia específica en absoluto, es algo que los informes posteriores al combate del ejército finlandés describen con una objetividad que no transmite del todo lo extraordinario que fue su ejecución. La experiencia soviética con el cóctel Molotov produjo informes institucionales que cuentan una historia diferente a la táctica. Los oficiales soviéticos que redactaban evaluaciones posteriores al combate de los enfrentamientos en los que su blindaje había sido detenido o destruido por infantería finlandesa usando botellas incendiarias, debían explicar, en el lenguaje formal de los informes militares, cómo vehículos que pesaban 10 toneladas y estaban protegidos por planchas de acero habían quedado inoperativos por dispositivos que costaban menos que una comida producir. Las explicaciones que produjeron revelan la dificultad cognitiva de la situación. Algunos informes atribuían la efectividad de las armas incendiarias finlandesas a una mezcla química especialmente formulada con propiedades más allá de las de los líquidos inflamables ordinarios, lo que era parcialmente preciso, en cuanto que la mezcla de alquitrán clorato de potasio funcionaba mejor que la gasolina pura, pero que sobredimensionaba la sofisticación de lo que era esencialmente un recurso de campo. Otros informes atribuían la vulnerabilidad de los vehículos soviéticos a defectos de fabricación específicos en los sistemas de admisión de aire de los modelos de tanques afectados, que era una forma de localizar el problema en la cadena de producción en lugar de en la doctrina táctica, porque un problema de cadena de producción podía reportarse a las autoridades industriales y abordarse mediante ingeniería, mientras que un problema doctrinal requería reconocer que el enfoque fundamental de la guerra blindada en terreno forestal era incorrecto, lo cual no era una conclusión que los oficiales soviéticos en diciembre de 1939 estuvieran institucionalmente posicionados para sacar y sobrevivir. La Gran Purga había eliminado del Ejército Rojo aproximadamente 35,000 oficiales entre 1937 y 1938, incluyendo 3 de cada 5 mariscales y la mayoría de los comandantes experimentados de cuerpos y divisiones. Los que quedaban habían sobrevivido demostrando lealtad sobre competencia, evitando el tipo de pensamiento táctico independiente que en el ejército de Stalin podía interpretarse como desviación ideológica. Decirle a Moscú que la doctrina de tanque soviética era fundamentalmente inadecuada para las condiciones finlandesas era el tipo de informe que producía arrestos. Decirle a Moscú que las armas incendiarias finlandesas eran químicamente sofisticadas y que la fabricación soviética
Había producido sistemas de admisión de aire defectuosos. Era el tipo de informe que producía investigaciones de gerentes de fábricas. Un resultado era sobrevivible, el otro no. Los soldados finlandeses que se volvieron competentes con el cóctel Molotov no eran una unidad especializada y no recibieron entrenamiento especializado para ese papel. Eran infantería regular, la mayoría de ellos reservistas que en octubre de 1939 habían sido agricultores, madereros, trabajadores de fábrica y pequeños empresarios, y que habían sido llamados a filas en las semanas previas a la invasión, y a los que se les habían entregado rifles, y se les había dicho aproximadamente lo que se avecinaba. La misión anticarro recaía en quien estuviera cerca de los tanques cuando los tanques aparecían, que en el entorno de Moti que los comandantes finlandeses estaban creando a lo largo del frente de Karelia, era frecuentemente infantería de fusileros regular, ubicada en trincheras ocultas junto a caminos forestales, que el blindaje soviético usaba como su única vía de avance práctica. La curva de aprendizaje era pronunciada y se pagó en bajas. Los soldados finlandeses que se acercaban a los tanques incorrectamente, que lanzaban demasiado pronto y exponían su posición antes de estar lo suficientemente cerca para tener precisión, que no tenían en cuenta el viento que llevaba la llama de vuelta hacia ellos, que golpeaban el blindaje frontal en lugar del compartimento del motor, que huían en lugar de mantener su posición hasta que el tanque estuviera a la distancia requerida, contribuyeron a un cuerpo de conocimiento negativo que los hombres que los sobrevivieron absorbieron y transmitieron. El ejército finlandés no tenía doctrina formal para el combate anticarro de infantería, con armas improvisadas en diciembre de 1939. Para enero de 1940, tenía algo mejor que doctrina. Tenía varios miles de hombres que lo habían hecho y vivido para contarlo, y que podían enseñárselo a los hombres que aún no lo habían intentado. En la posición defensiva de Suma, en el istmo de Karelia, que era el sector donde el blindaje soviético comprometió su mayor esfuerzo durante la primera fase de la Guerra de Invierno, la escala del asalto blindado que se pedía a los soldados finlandeses que enfrentaran superó lo que cualquier planificación razonable de preguerra había contemplado. El séptimo ejército soviético, atacando en el istmo, desplegó blindados en concentraciones que reflejaban la doctrina soviética de masa. Tanques al frente en números suficientes para abrumar las posiciones defensivas por desgaste, si no por maniobra. Infantería siguiendo en oleadas. Preparación de artillería precediendo cada asalto importante en esfuerzos que consumían munición, a tasas que la logística soviética no había planificado completamente. El problema en Suma era el mismo problema que el blindaje soviético encontraba en todas partes en Finlandia, en diciembre de 1939 y enero de 1940. El bosque absorbía la infantería. El terreno helado canalizaba los tanques hacia carreteras y campos despejados, donde los defensores finlandeses sabían exactamente dónde aparecerían, y la coordinación entre blindados e infantería, que requería la doctrina soviética, se desmoronaba a los pocos minutos del primer contacto con el fuego defensivo finlandés, y no se recuperaba en el plazo de tiempo de ningún enfrentamiento individual. Las tripulaciones de tanques soviéticos se encontraban moviéndose por el terreno sin protección de infantería, pasando líneas de árboles que los soldados finlandeses habían ocupado antes del amanecer, a lo largo de ejes de carretera que los ingenieros finlandeses habían preparado con obstáculos y que los equipos anticarro finlandeses habían registrado como posiciones de fuego días antes de que comenzara el ataque. La situación táctica que resultó no era un concurso entre un sistema de armas sofisticado y uno improvisado. Era un concurso entre un sistema de armas empleado según una doctrina desarrollada para terreno diferente contra oponentes que habían pasado meses pensando exactamente en este paisaje y exactamente en este equipo. Simo Häyhä no usó cócteles Molotov. Esto requiere una declaración directa porque el soldado individual más reconocido de la Guerra de Invierno es a veces asociado en relatos populares con toda la gama de la capacidad no convencional finlandesa, como si las cualidades que hicieron notable la defensa de Finlandia estuvieran concentradas en un solo hombre cuya leyenda puede absorberlas todas. La contribución real de Häyhä era específica, estrecha y casi inclasificable en el contexto de la historia militar. Un francotirador que operaba solo con un rifle de cerrojo Mosin Nagant equipado con miras de hierro en lugar de un visor óptico, porque Häyhä
había concluido que la mira telescópica elevaba su cabeza lo suficiente por encima de la superficie de la nieve como para hacerlo más visible a los observadores soviéticos y que podía disparar con suficiente precisión usando las miras de hierro que había usado desde la infancia, quien en 98 días de combate invernal acumuló 542 muertes confirmadas de soldados soviéticos. El número 542 requiere contextualización, porque sin ella se lee como una estadística en lugar de como una descripción de algo que sucedió 542 veces. Cada muerte requería que Geija se moviera a una posición antes del amanecer, antes de que las patrullas soviéticas hubieran comenzado el movimiento del día, y permaneciera inmóvil en la nieve a temperaturas que rutinariamente caían por debajo de menos 30 grados Celsius durante periodos que podían extenderse a varias horas antes de que se presentara un objetivo. Suficientemente inmóvil como para que ningún movimiento atrajera la atención de un observador soviético, suficientemente silencioso como para que ningún sonido indicara una presencia humana, suficientemente camuflado por el chubasquero blanco que llevaba sobre el uniforme como para que, a las distancias desde las que disparaba, típicamente entre 300 y 500 metros, fuera visualmente indistinguible de la nieve que lo rodeaba. Hizo esto 542 veces y regresó de cada ocasión, lo que significa que también se retiró exitosamente 542 veces de una posición que los soldados soviéticos intentaban localizar después del disparo, a menudo con equipos de contrafrancotiradores cuya misión específica era encontrarlo. No fue encontrado. Fue herido una vez, el 6 de marzo de 1940, 6 días antes de que terminara la guerra, por un disparo que le arrancó una parte de la mandíbula, y estaba inconsciente cuando el alto el fuego entró en vigor. Se recuperó, lentamente. Sobrevivió a la Unión Soviética. La respuesta soviética a la actividad de los francotiradores finlandeses, incluida la de Geija, específicamente una vez que su patrón operacional había sido identificado a partir del patrón de bajas en su sector, siguió una secuencia que se fue haciendo familiar en múltiples teatros de la Guerra de Invierno. Se desplegaron equipos de contrafrancotiradores. Su efectividad era limitada por los mismos factores que hacían al francotirador finlandés tan difícil de neutralizar. Operaban en terreno que el soldado finlandés conocía mejor, usando sentidos que el frío y la oscuridad y el denso bosque degradaban más severamente para hombres que no habían crecido en ese entorno, contra un oponente que solo se movía cuando el movimiento era seguro y que no necesitaba moverse frecuentemente porque su alcance y su paciencia significaban que los objetivos llegaban a él en lugar de lo contrario. Se usó artillería para bombardear las áreas donde se concentraba la actividad de los francotiradores finlandeses. Los proyectiles caían sobre bosque que los absorbía, sobre nieve que tragaba los fragmentos, sobre un paisaje que no estaba organizado de formas que hicieran efectivo el fuego de área contra hombres individuales que estaban tumbados boca abajo, y que, cuando comenzaba el bombardeo, ya se estaban moviendo a una posición diferente. El efecto psicológico sobre las unidades soviéticas que operaban en sectores donde Geija estaba activo quedó documentado en informes de comisarios que describían soldados reacios a cruzar terreno abierto, reacios a ocupar posiciones cerca de ventanas u otras aberturas que proporcionaban líneas visuales a distancia, reacios a realizar los movimientos rutinarios de la vida militar que en otras circunstancias no requerían consideración consciente. El miedo específico que creaba la presencia de Geija no era el miedo general a ser matado que todos los soldados llevan en la guerra. Era el miedo específico a ser observado sin saberlo, a ser seleccionado sin saberlo, a morir por una decisión que ya había sido tomada sobre uno por un hombre que no se podía ver y al que no se podía influir ni disuadir. Esta es una categoría diferente de miedo a la de la artillería o el ataque aéreo, ambos impersonales y ambos que pueden abordarse parcialmente mediante dispersión, ocultación o movimiento. El fuego de Geija era personal en el sentido de que estaba dirigido a individuos que habían sido observados y elegidos, y la imposibilidad de saber si te estaban observando y eligiendo en cualquier momento dado producía en los soldados soviéticos una relación con el terreno abierto que los informes de sus comisarios describían como paralítica. Los cercos de Moti que los comandantes finlandeses emplearon a lo largo del frente, desde el istmo de Karelia hacia el norte,
a través de Suomussalmi y más allá, eran el contexto dentro del cual tanto el cóctel Molotov como el francotirador operaban con mayor efectividad. Comprender el MOTI como táctica requiere entender lo que hacía a la psicología de la fuerza que encerraba, no solo a su capacidad física. Una columna soviética cercada en el bosque finlandés era una fuerza que no podía avanzar, no podía retroceder, no podía ser reabastecida y no podía identificar al enemigo que la había rodeado con suficiente claridad como para atacarlo de manera decisiva. El bosque tragaba a los soldados finlandeses de la manera en que el océano traga a un buceador. Se movían a través de él y la superficie se cerraba detrás de ellos y no quedaba ningún rastro. Los soldados soviéticos en posiciones cercadas enviaban mensajes de radio que describían la experiencia en términos para los que su entrenamiento no los había preparado. Describían disparar a sonidos y no dar en nada. Describían patrullas que entraban en el bosque y no regresaban. Describían centinelas encontrados muertos en sus puestos sin indicación de cómo ni desde qué dirección había llegado el disparo. Describían el deterioro psicológico específico de hombres que tenían frío y hambre y que llevaban días bajo fuego intermitente de un enemigo que no podían ver y que habían empezado a perder la capacidad de distinguir entre sonidos que requerían respuesta y sonidos que eran el propio bosque, que en el invierno finlandés no está en silencio. El hielo se contrae y produce sonidos. Los árboles sueltan cargas de nieve y producen sonidos. Los animales se mueven y producen sonidos. Un soldado soviético en un bosque finlandés en enero de 1940, después de 3 semanas de ser tiroteado desde posiciones que no podía localizar, oía todos estos sonidos como amenazas potenciales y respondía a ellos con un gasto de energía nerviosa que el frío y el hambre y el sueño insuficiente amplificaban en una degradación de la efectividad de combate que ninguna acción enemiga era necesaria para producir. El bosque lo estaba haciendo. El MOTI no necesitaba soldados finlandeses dentro de él para destruir a la fuerza soviética cercada. Solo necesitaba tiempo y temperatura. Y Finlandia en enero tenía cantidades ilimitadas de ambos. En Suomussalmi, donde el coronel finlandés Hjalmar Silasvuo aplicó el principio del MOTI a la mayor escala de la guerra de invierno. La 44ª y 163ª divisiones soviéticas se adentraron en un desierto de 80 kilómetros de carretera forestal, con la misión de partir Finlandia por la mitad en su punto más estrecho y amenazar la retaguardia de las fuerzas finlandesas en el istmo de Karelia. Silasvuo tenía 11.000 hombres contra aproximadamente 45.000 soviéticos, una proporción que en cualquier evaluación militar convencional producía una única conclusión. Silasvuo no realizó una evaluación convencional. Dividió su fuerza, atacó la columna soviética en múltiples puntos simultáneamente usando la técnica de tala de árboles, que creaba barreras más rápido de lo que los ingenieros soviéticos podían despejarlas. Cortó la columna en segmentos aislados y luego abordó cada segmento por separado, con fuerzas que eran localmente superiores, aunque globalmente superadas en número. La 163ª división fue cercada y destruida. Cuando la 44ª división avanzó para aliviarla, Silasvuo cortó a la 44ª en sus propios cercos. Para principios de enero de 1940, aproximadamente 27.500 soldados soviéticos estaban rodeados en el desierto de Suomussalmi, a 80 kilómetros de la base de suministro soviética más cercana, a temperaturas que caían a menos 40 grados Celsius, con comida para 4 días. Los cócteles Molotov que los soldados finlandeses llevaban a los cercos de Suomussalmi se usaron contra los vehículos blindados de la columna. Los francotiradores que operaban en el perímetro de los cercos se usaron contra los oficiales y el personal de comunicaciones cuya eliminación degradaba la capacidad de respuesta organizada de la fuerza cercada. Las dos armas funcionaron juntas, no porque los comandantes finlandeses hubieran planificado su integración en ningún sentido formal, sino porque el MOTI creaba condiciones en las que ambas eran máximamente efectivas. Objetivos inmóviles en un espacio confinado, bajo estrés, sin contramedidas efectivas, sin perspectiva de alivio. Los soldados soviéticos que sobrevivieron a los cercos de Suomussalmi describieron lo que les ocurrió en testimonios que fueron tomados por las fuerzas finlandesas y estudiados posteriormente por historiadores militares.
Los testimonios son consistentes de una manera que sugiere que están describiendo la misma experiencia en lugar de construir una narrativa después de los hechos. El frío llegó primero en todos los relatos, antes que el hambre y antes que el miedo, porque el frío era inmediato de una forma en que nada más lo era. Los hombres que no habían comido durante 2 días podían funcionar. Los hombres que no habían dormido durante 2 días podían funcionar. Los hombres que estaban a menos 40 grados sin el equipo adecuado para esa temperatura no podían funcionar en un plazo de tiempo medido en horas en lugar de días. Los soldados soviéticos en los cercos de Suomussalmi llevaban el equipo de invierno estándar del Ejército Rojo, que había sido diseñado para temperaturas de invierno rusas de aproximadamente menos 15 a menos 20 grados Celsius. Las temperaturas de invierno finlandesas en el área de Suomussalmi en enero de 1940 alcanzaron menos 40 grados. La brecha entre esos dos números no era salvable con disciplina ni con ideología, ni con la proximidad de comisarios autorizados a fusilar a los hombres que mostraran insuficiente compromiso revolucionario. Era una brecha que solo podía salvarse con el equipo correcto, que los soldados soviéticos no tenían. Encendieron fogatas. Las fogatas revelaron sus posiciones. Los equipos de morteros finlandeses se calibraron sobre las fogatas. Los hombres que se alejaban de las fogatas morían más lentamente pero con más certeza. Los hombres que permanecían en las fogatas morían por los proyectiles de mortero finlandeses que estaban apuntados con una precisión que la luz de las fogatas hacía posible. No había buena opción. El bosque, el frío y el ejército finlandés habían colaborado para producir una situación en la que las opciones disponibles diferían en su mecanismo específico de muerte, pero convergían en el mismo resultado. La respuesta de Moscú a los fracasos de diciembre de 1939 y enero de 1940 no fue cuestionar la premisa estratégica de la invasión ni la doctrina fundamental que había producido los fracasos operativos. Cuestionar las premisas estratégicas en la Unión Soviética de Stalin era un camino que conducía en una sola dirección. Moscú reemplazó a los comandantes, reorganizó las estructuras de mando y aplicó más fuerza. El mariscal Semyon Timoshenko reemplazó al general Kirill Merezkov al frente del distrito militar de Leningrado el 7 de enero de 1940 y demostró de inmediato que entendía los fracasos en Finlandia como institucionales y doctrinales, en lugar de simplemente como una cuestión de fuerza insuficiente o comandantes inadecuados. La primera decisión significativa de Timoshenko fue detener las operaciones ofensivas en la mayor parte del frente mientras reorganizaba. Esto requería valentía política de un tipo específico, porque detener las operaciones ofensivas contra una pequeña nación que se había previsto se derrumbaría en 2 semanas después de más de un mes de combate, requería explicarle a Stalin por qué la predicción había sido errónea, que era una explicación que Stalin recibía con la ecuanimidad por la que no era conocido. Timoshenko sobrevivió a la explicación, reorganizó las líneas de suministro que habían operado según calendarios improvisados. Estableció comunicaciones adecuadas entre unidades que habían estado enviando mensajes de radio al vacío y recibiendo respuestas que reflejaban los deseos del cuartel general en lugar de la realidad operativa. Ordenó capas de camuflaje blanco para todas las unidades de infantería. La solicitud que los comandantes de unidades, incluido Dolchenkov, habían estado presentando desde diciembre y que el sistema de adquisición había estado denegando porque la tela blanca no era un artículo de dotación estándar y crear una nueva categoría de adquisición requería una autorización que no había llegado. Timoshenko la autorizó. El sistema de adquisición encontró tela blanca. Las capas fueron distribuidas. Los francotiradores finlandeses encontraron su trabajo marginalmente más difícil. La preparación artillera de Timoshenko para la ofensiva renovada contra la línea Mannerheim comenzó el 1 de febrero de 1940 y continuó durante 11 días. 6.000 cañones. Esta era el arma que la Unión Soviética había llevado a Finlandia y que aún no había usado correctamente,
porque el uso correcto requería establecer líneas de suministro capaces de sostener el consumo de munición de 6.000 cañones disparando durante 11 días, y establecer esas líneas de suministro había requerido las 6 semanas de reorganización que Timoshenko había pasado desde enero. El bombardeo que comenzó el 1 de febrero no era una preparación para el asalto de infantería, en el sentido convencional del término, donde el fuego de artillería suprime las posiciones defensivas el tiempo suficiente para que la infantería cierre la distancia y asalte. Era un programa de destrucción sistemático. Las fortificaciones finlandesas en el istmo de Karelia habían sido identificadas mediante reconocimiento aéreo, interrogatorio de prisioneros y la dolorosa inteligencia táctica reunida durante diciembre y enero a un enorme coste en vidas soviéticas. Los cañones que Timoshenko había reunido estaban registrados sobre esas posiciones con una precisión que la primera fase de la guerra no había alcanzado. Los soldados finlandeses en los búnkeres de la línea Mannerheim describieron el bombardeo de 11 días en términos que los supervivientes de otros bombardeos de artillería en otras guerras reconocían. La incapacidad de pensar con claridad debido a la conmoción continua, la sordera que llegaba y no se iba, el deterioro físico de los hombres que no podían dormir ni comer adecuadamente en un entorno donde el suelo se movía continuamente y donde cualquier posición expuesta era probable que recibiera un impacto directo a los pocos minutos de ser ocupada. Los búnkeres aguantaron. Los hombres dentro aguantaron. Pero los 11 días consumieron algo que no era reponible en el plazo de tiempo disponible. Y cuando la infantería de Timoshenko avanzó el 12 de febrero tras la última fase del bombardeo, la línea defensiva finlandesa que había resistido durante diciembre y enero resistió horas en lugar de días antes del primer breakthrough. La línea Mannerheim se rompió el 12 de febrero de 1940. Las fuerzas finlandesas se retiraron por etapas, ejecutando el tipo de retirada combatiente que requiere más disciplina que el ataque o la defensa estática, cediendo terreno deliberadamente para preservar la integridad de la fuerza, manteniendo la cohesión de unidades que estaban agotadas y diezmadas y combatiendo en condiciones que no habían mejorado desde diciembre. La retirada ganó tiempo. El tiempo era lo que el gobierno finlandés necesitaba para el proceso diplomático que había estado corriendo en paralelo con el militar desde diciembre. Las negociaciones con Moscú que ambas partes entendían eventualmente producirían un acuerdo, porque ambas partes entendían que Finlandia podía retrasar pero no derrotar permanentemente a una Unión Soviética completamente comprometida, y que la Unión Soviética eventualmente podría quebrar la resistencia militar finlandesa, pero no podría hacerlo lo suficientemente rápido como para evitar el tipo de oprobio internacional y potencial intervención que se estaba acumulando mientras la guerra continuaba. El Tratado de Paz de Moscú fue firmado el 12 de marzo de 1940. Finlandia cedió el 11% de su territorio. Finlandia retuvo todo lo demás. El cóctel Molotov sobrevivió a la guerra que lo produjo. En el verano de 1940, cuando las fuerzas blindadas alemanas habían arrasado Francia y la posibilidad de una invasión anfibia alemana de Gran Bretaña pasó de teórica a operacional, la Guardia Doméstica Británica recibió instrucciones sobre la preparación y el uso de armas incendiarias improvisadas contra vehículos blindados. Las instrucciones se basaban directamente en el ejemplo finlandés, filtrado a través de los informes de observadores militares británicos que habían seguido la Guerra de Invierno, con la estrecha atención de una nación que entendía que podría enfrentarse a un asalto blindado de estilo soviético en circunstancias diferentes. La versión de la Guardia Doméstica del cóctel Molotov usaba una mezcla similar de alquitrán-gasolina y un mecanismo de ignición similar, modificado para los estándares de producción industrial británicos y para su distribución a voluntarios que no habían sido soldados y que necesitaban instrucciones lo suficientemente simples para seguirlas bajo estrés. El arma que los experimentadores de la defensa civil finlandesa habían desarrollado en octubre de 1939 se había convertido para el verano de 1940 en doctrina estándar de defensa civil británica. Para 1941 se había extendido a los movimientos de resistencia en toda la Europa ocupada, a los partisanos griegos y los combatientes yugoslavos y los miembros de la resistencia francesa
y finalmente a los partisanos soviéticos que operaban detrás de las líneas alemanas, que usaron contra el blindaje alemán un arma desarrollada originalmente para detener el blindaje soviético por una nación que la Unión Soviética había invadido. Esta es la clase de ironía que produce la historia militar, cuando el horizonte temporal es lo suficientemente largo como para verla. Las 450.000 botellas que produjo Alko no fueron todas usadas. Algunas fueron almacenadas en posiciones que las fuerzas finlandesas abandonaron posteriormente bajo la presión soviética, dejando atrás pilas de botellas que los soldados soviéticos encontraron y examinaron, y en al menos algunos casos documentados, finalmente entendieron para qué servían. Algunas fueron capturadas en los cercos de Moti, cuando los trineos de suministro finlandeses fueron arrollados. Algunas se perdieron en el caos de la retirada de febrero desde la línea Mannerheim. Las que fueron arrojadas contra tanques soviéticos en los bosques del Istmo de Karelia y el desierto de Suomussalmi y a lo largo de las orillas heladas del Ladoga, fueron arrojadas por hombres que tenían frío y estaban superados en número y operaban sin doctrina en un terreno que les era familiar, de la manera en que solo una infancia en un lugar puede hacer familiar un paisaje. No pensaban que estaban haciendo historia, pensaban que estaban deteniendo los tanques que de otro modo llegarían a las posiciones detrás de ellos, donde otros soldados finlandeses intentaban mantener una línea que, si se rompía, no dejaba nada entre el avance soviético y todo lo que Finlandia tenía. La distinción importaba en diciembre de 1939. La historia sucedió de todas formas. Hay una calidad específica en el arma que explica su persistencia a lo largo de 8 décadas de guerra irregular y numerosos conflictos en los que fuerzas con capacidad convencional limitada se enfrentaron a vehículos blindados que no podían atacar con armas anticarro estándar. El cóctel Molotov requiere materiales disponibles en cualquier lugar habitado de la Tierra: recipientes de vidrio, líquido inflamable, una fuente de ignición. Requiere valentía física, del tipo que demanda la proximidad a un vehículo blindado, que es un tipo de valentía diferente y más visceral que la valentía requerida para disparar un rifle a un oponente distante, porque un tanque es grande y ruidoso, y sus ametralladoras disparan en arcos que convierten el acercamiento a sus superficies vulnerables en un camino a través del fuego. Requiere conocimiento de qué superficies son vulnerables y cuáles no, conocimiento que los soldados finlandeses desarrollaron a través de las bajas en diciembre de 1939 y transmitieron unos a otros a través de la instrucción informal de los hombres, que habían sobrevivido enseñando a los hombres que aún no lo habían intentado. No requiere una cadena de suministro, una fábrica, un sistema logístico, ni ninguna de las infraestructuras industriales que requieren las armas convencionales. Por eso aparece en Budapest en 1956, y en Belfast en los años 70, y en Kiev en 2022, y en cada conflicto intermedio, donde la situación táctica se asemeja a la que enfrentaron los soldados finlandeses en Suma en diciembre de 1939, una fuerza más débil, en terreno confinado, con blindados lo suficientemente cercanos como para aproximarse, y nada mejor disponible. Los soldados finlandeses que arrojaron cócteles Molotov contra los tanques soviéticos en la Guerra de Invierno no sabían que estaban creando un arma que se usaría durante el resto del siglo y más allá. Sabían que estaban intentando detener el tanque frente a ellos para que no llegara a los hombres detrás de ellos. Paavo Hietanen trepando sobre el casco de un T-28 en llamas a las 03:40 horas del 17 de diciembre de 1939. No estaba pensando en la historia militar, ni en la doctrina de armas, ni en el futuro de los dispositivos incendiarios improvisados en la guerra irregular. Estaba pensando en la tripulación dentro del tanque que aún seguía viva, y en los tanques detrás de este, y en la botella en su mano, y en lo que ocurría después. Lo que ocurrió después es lo que siempre ocurre cuando un hombre sin lo adecuado se enfrenta a algo que requiere adecuación. Usa lo que tiene y hace lo que puede, y descubre después si fue suficiente. En suma, en diciembre de 1939, en Finlandia, suficientes veces como para que importara, lo fue. ¿Sabías que Finlandia produjo 450.000 de estas botellas en 105 días?
y nombró el arma en honor al hombre que dijo que las bombas que caían sobre Helsinki eran pan. Escribe botella en los comentarios si esto cambió tu forma de pensar sobre lo que realmente significa enfrentarse a probabilidades imposibles. Y dinos, si hubieras estado en esa trinchera cuando el tanque pasó sobre ti, ¿crees que te habrías levantado? Suscríbete si estos rincones olvidados de la guerra merecen una audiencia mayor. Y mira este siguiente vídeo. Lo que los comandantes soviéticos escribieron en sus diarios después de combatir contra soldados finlandeses en este mismo bosque te dejará inquieto de una manera completamente diferente.